estas circunstancias, ¿no? Bueno, para meternos en el tema, ¿qué es violencia de género o doméstica? Bueno, en realidad vamos a ver que la violencia en general, la Organización Mundial de la Salud la define como el uso intencional de la fuerza física, ¿no? Amenazas hacia una persona, hacia un grupo, hacia una comunidad, y todo lo que traiga daños psicológicos, problemas físicos, o la misma muerte, ¿no? Eso es la violencia. La violencia es la intención de ejercer poder, de conseguir algo acortando camino, digamos, en vez de dialogar con la persona o con el grupo, con lo que sea, lo que se hace es, por medio de la violencia, obtener lo que yo quiero. La violencia, Entonces, sí, perdón, la violencia de sí. género sería algo, se lo puede meter en algo cultural, algo que viene ya de generaciones y que pasa en una casa y que un chico vio a su padre hacerlo y por eso lo repite. Sí, la violencia es aprendida, así que sí puede ser una cuestión cultural, pero más que nada porque está normalizada, está justificada, está avalada por el sistema de creencias de las personas. Entonces las personas piensan que sí pueden hacer eso, que está bien, incluso las mamás muchas veces educamos a nuestros hijos varoncitos así, ¿no? Bueno, está bien, es varón. Y vuelve todo golpeado el chico porque se agarró a piñas en la esquina, bueno, pero es normal porque es varoncito. Entonces, muchas veces avalamos nosotros, las mujeres mismas, avalamos esa situación. O por ejemplo, la típica, bueno, si te maltrata es porque se enamoró de vos. Entonces, wow, me maltrata, está enamorado de mí, entonces es algo que yo termino consintiendo. Es más, si no me maltrata empiezo a pensar, ay, no le gusto. Entonces avalamos con todos esos dichos populares y ese sistema de creencias que tenemos, avalamos la violencia de género y cualquier tipo de violencia, ¿no? Sí, por supuesto. Paola, te saluda Leticia Zárate. Bueno. Hola, Leticia. ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias por concedernos este espacio. Pao, el tema, la violencia como conducta social, ¿no? De ir por la calle o ir en auto y ves que dos en alguna cosa mínima, en un roce mínimo, ya se agarraron a las piñas o de cualquier cosa. Todo es pretexto para manifestar violencia. ¿Vos cómo lo entendés desde la parte de la psicología social? ¿Cómo lo pensás vos o qué es lo que dicen los autores, los que saben sobre violencia social como conducta normalmente o aceptada ya en este momento? Bueno, la violencia social tiene el mismo germen que la violencia en general, que la violencia de género. Es lo mismo, la violencia social también está de alguna manera justificada, de alguna manera legalizada, entre comillas, ¿no? En el inconsciente colectivo, en el imaginario social. Yo estoy manejando, hago una mala maniobra y lo normal es que alguien me insulte. No sé, chocamos y lo más probable es que no importa quién tenga la culpa, nos bajemos del auto a discutir. Y bueno, lo pongo en el ambiente del tránsito porque por ahí es el más común en donde la gente descarga, ¿no? Pero esa violencia o ese malestar, cuando vos estás mal, generalmente descargas con violencia lo que sentís, lo que te pasa, porque no tenemos herramientas emocionales tampoco. Entonces, en vez de buscar la manera de descargar esa bronca, esa impotencia que nos dan las injusticias sociales y un montón de cosas, no lo sabemos trabajar y lo volcamos. No estoy justificando, para nada. No tenemos herramientas emocionales, pero al mismo tiempo tampoco las buscamos porque lo naturalizamos. Y decimos, bueno, Poli, ¿cuáles serían estas herramientas emocionales? Las herramientas emocionales son las que tenemos que empezar a buscar a partir de la necesidad que tenemos. El hombre es un ser de necesidades que se satisfacen socialmente. No podemos hacer nada que no sea social, digamos. No hay un ser humano que haya nacido en la selva y lo hayan criado los monos y haya resultado bien. ¿No? Es definitivamente el hombre necesita otro hombre, el hombre como ser humano, ¿no? Necesitamos ese útero social.
Y es a partir de ahí a donde empezamos nosotros a construir ese mundo interno de emociones, de pensamientos, que nos ayudan a resolver, que tienen carácter resolutivo respecto de los problemas que vamos teniendo. Es por eso que hoy por hoy ya no se habla de coeficiente intelectual, sino de distintas inteligencias, ¿no? Y hay personas que tienen inteligencia emocional, por ejemplo, y pueden resolver, pueden gerenciar las emociones de alguna manera, y hay personas que no. Pero las personas que no deberían buscar la manera de poder gestionar esas emociones en función del prójimo, del bien común y del bienestar propio también, porque no es que agarrándote a trompadas vas a resolver algo, definitivamente está visto que no. No, hacer la descarga de ese impulso en ese momento, pero luego se vuelve a llenar y necesitas otra vez volver a vaciarlo y otra vez te vas a agarrar a las piñas con alguien. Claro, así, por ¿no? supuesto. Bien. Pau, ¿y cómo sería el perfil de una persona violenta? Bueno, acá hay un tema, porque yo te puedo dar el perfil de una persona violenta, pero corremos mucho el riesgo de estigmatizar a las personas, y eso tampoco está bueno, porque una de las raíces de la violencia social o cultural es esa, ¿no? Estigmatizar a las personas, o decir, bueno, fulano es así, entonces es malo y se merece que le pegue, ¿no? Eso está como inconscientemente aceptado. Una persona violenta es básicamente insegura. Todas las personas violentas tienen esa característica. Lo que no quiere decir que todas las personas inseguras sean violentas, ¿sí? Separemos un poco las definiciones para que no caigamos en la estigmatización, en la marca hacia las personas. Generalmente las personas violentas son inseguras. Entonces, ¿qué hacen? Necesitan marcar esa seguridad con la violencia, porque no tienen a lo mejor palabras para poder justificar sus actos o para poder decir su propia forma de pensar. Hay una chica hindú que se llama, creo que Pandey o algo así, que ella en su tesis doctoral hizo una entrevista a 100 violadores de una cárcel de Nueva Delhi. Y ella, muy sorprendida, pensó que los violadores le iban a decir, no, nosotros, bueno, tenemos una debilidad por el sexo, no nos podemos contener, o cosas así. Y en realidad, lo que ella encontró sorprendentemente es que todos le dijeron que violaban para demostrar poder. Wow. Esa investigación está en internet, la pueden buscar. Para ejercer poder sobre la otra persona. Entonces tenemos también una mala concepción del poder. Pensamos que poder es hacer que las otras personas hagan lo que nosotros queremos. Y bueno, a raíz de eso también hay como una justificación social respecto de la violación. Entonces victimizamos a la víctima, valga la redundancia, culpamos a la víctima y decimos, no, bueno, es que andaba con minifalda a las 10 de la noche, ¿cómo no la van a violar? Y la verdad es que eso no tiene nada que ver, porque ahora, por ejemplo, salió en un noticiero una señora de 72 años que entraron a la casa a robarle y la violaron. No era una chica joven, no andaba por la calle a las 10 de la noche y no tenía minifalda. Entonces, ¿cómo y tampoco justificamos estaba provocando, eso? ¿no? No, te imaginas, la señora le dio lo que tenían y bueno, lo que se querían llevar y así todo la violaron. Entonces, entendemos a la violación como que es culpa de la víctima cuando en realidad es culpa del victimario. Entonces, ves que volvemos a lo mismo, al germen de la justificación social, que eso es algo que lo hemos gestionado entre todos, ¿eh? No es que los hombres tienen la culpa o las mujeres tienen la culpa de que pensemos así. La cultura se hace entre todos. Yo hago cultura y la cultura también me atraviesa y hace parte de mí. Entonces, digamos que no podemos culpar a alguien de esto. Somos todos responsables. Perdón, Paola, ¿cómo las personas pueden pedir ayuda? Porque sabemos que muchas veces cuando una mujer está viviendo o padeciendo una de estas circunstancias, les cuesta mucho salir de su casa, pedirle, contarle a alguien. ¿Tiene que ver la vergüenza con esto? ¿Por qué cuesta tanto que la mujer rompa con ese círculo vicioso? Bueno, primeramente tenemos que entender que hay una subyugación por parte del violento hacia la persona. No es solamente una cuestión física.
es una cuestión psicológica. Entonces, empieza de a poquito diciéndole, por ejemplo, el hombre a la mujer, vos realmente no servís para nada. Y a partir de ahí, no servís para nada, sos un inútil, fíjate, no servís. Generalmente tiene que ver con cuestiones sexuales, ¿no? Mira, en la cama no servís. Entonces, ahí la mujer empieza a bajar su autoestima, empieza a pensar que eso es cierto, porque lo mismo que hablábamos recién, no tiene herramientas emocionales, ni hablar si viene de una familia violenta, entonces piensa que eso es lo normal. Entonces, el violento empieza a someter a la víctima desde lo psicológico. Cuando le pega, ya la víctima está sometida de hace rato. Entonces, por eso no hay que pensar, bueno, que lo denuncie y se vaya. No es tan fácil. Acá viene un lavado de cerebro desde muchísimo antes. Hay situaciones que tienen que ver con el contexto, con la educación, con la matriz de aprendizaje. Y no podemos pretender que una mujer golpeada, una mujer que sufre violencia, pueda salir de esa situación tan rápido. Está la justificación social y cultural de la que hablábamos recién también. Entonces, la mujer va a la comisaría a denunciar y a veces le preguntan, bueno, ¿y vos qué hiciste? O sea, y bueno, ¿por qué se puso así? ¿Por qué te pegó? No importa por qué. Me pegó, eso no está bien y tendría que ir a buscarlo, ¿me entendés? No importa el motivo. Por eso se habla de violencia de género respecto de la violencia del hombre hacia la mujer y no al revés. Claro. Porque si bien la violencia también puede ser ejercida de la mujer al hombre desde lo psicológico y hasta lo físico, y tiene el mismo mecanismo, el hombre es el que tiene más fuerza el 90% de las veces, o más del 90% de las veces. Entonces, la primer cachetada, la mujer ya se da cuenta que no va a poder con esa situación. Claro. Y después, se generan otras cuestiones, porque la mujer es inteligente, es un ser racional, entonces como sabe que no va a poder devolverle la cachetada como en una pelea callejera, lo mata o lo envenena o cosas así. Entonces lo tiene que pensar desde la frialdad, porque sabe que si sale a la calle nadie le va a creer, si sale a la calle lo van a justificar, como justificamos la violencia, como justificamos el bullying, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, no justifico que las mujeres asesinen, digo, termina siendo un mecanismo de defensa porque no hay otra salida. Entonces, la forma de pedir ayuda es tener a alguien en quien confiar. Alguien debes tener, una amiga, una hermana, una mamá, un papá, alguien que pueda ayudarte en esta situación, que pueda creerte. Sí, Paola. Generalmente nos pasa que cuando vamos vemos esta situación, confrontamos a la mujer y le decimos, mira, yo te acompaño a la comisaría, vamos que denunciamos juntas. Y la mujer en realidad se abatata, no puede contra toda esa realidad. Entonces hay que tener muchísima paciencia, tanto de la persona que quiere denunciar como de las personas que quieren ayudar. Son procesos. Paola, te interrumpo. Sí. Decís, bueno, siempre tiene que haber alguien en quien confiar, pero como decías al principio, ¿no? Dentro de lo que es la descripción del perfil de alguien violento, antes de ponerle una mano encima a otra persona, en este caso a una mujer, ya le ha puesto muchas manos en su cabeza. Entonces, una de del factor común que dicen todos los testimonios de mujeres que han sido violentadas es esto: me aisló de mi grupo, no tengo más amigos, no tengo más familia, nadie me habla, ya no estoy con nadie. Entonces, bueno, generalmente, hay una línea que es la 144, que sería muy bueno que esto ustedes lo pudieran pasar como publicidad en la radio o de alguna manera, porque las mujeres generalmente saben que esta línea está, pero tienen miedo también de llamar por teléfono. Pero, volviendo al tema de los amigos, uno siempre se acuerda de algún amigo. Yo tenía una amiga que me quería ayudar con esto. Yo tenía un amigo que me quería ayudar. Por ahí está bueno tratar de volver a abrirse. Es muy difícil esta situación. Por eso generalmente se ponen, por ejemplo, en Facebook, hay un video que va pasando el número y no tiene sonido, para que si la mujer lo está viendo con el hombre al lado, pueda scrollar en el Facebook y pueda pasar y verlo al número. Y esto tiene que ser una tarea incansable, o sea, no nos tenemos que cansar de hacer esto. Justamente por esto mismo que vos decís, generalmente están aisladas.
La otra es, bueno, empezar a gestionar actividades barriales, sociales, en donde la mujer pueda escaparse un ratito, por ejemplo, ir a aprender corte y confección. Y bueno, como es una tarea que es muy femenina, entre comillas, el marido la va a dejar ir. Y bueno, Sí, Paola, tratar de ver la manera, ¿no? Y si lo vemos del otro lado, y si yo soy la persona violenta y no sé cómo parar, quiero parar, pero no sé cómo dónde pido ayuda, cómo hago, cuáles son mis herramientas emocionales para pedir ayuda. Bueno, esos son los muchos menos de los casos, prácticamente el porcentaje es 0, pero existe. Gracias a Dios hay hombres que quieren salir de esa situación. También puede llamar a la línea 144 o empezar también a buscar la manera de gestionar las emociones, porque acá la clave es poder gestionar las emociones. Puede ir a un psicólogo, puede ir a la iglesia, puede ir a un lugar a donde realmente él pueda encontrar esas herramientas que necesita para que cuando la mujer haga algo que a él lo enoje, porque así justifican ellos, ¿no? Decir, bueno, no, pará, no le voy a pegar. ¿Qué otra forma puedo hacer? Puedo tener en vez de pegarle, capaz me voy, ¿no? Doy una vuelta, me tomo aire, vuelvo. Pero tiene que haber un cambio paulatino de su mentalidad, porque no puede estar culpando a la mujer por lo que a él le frustra. Entonces, tiene que haber esto es un proceso largo. Y los que sufren este tipo de situaciones y que realmente quieren cambiar, tienen que entender que es un proceso. Tienen que gestionar la violencia. Miren, la Biblia dice, airaos, pero no pequéis. O sea, pueden estar con ira, ¿no? Pero no pequen. O sea, ya sabemos que podemos estar enojados, pero no podemos hacerle daño a los demás. Y también me gustaría aprovechar esta oportunidad para explicar que muchas de las reacciones violentas se justifican con el sistema de creencias que tenemos, ¿no? Tenemos en la Argentina un sistema de creencias cristiano, entre comillas, mezclado con religiones que tienen que ver con lo aborigen, que tienen que ver con, bueno, con cuestiones de saber popular, como Gauchito Gil, todas esas cosas. Y en general, este marco institucional, este sistema de creencias avala la violencia. Lo que no quiere decir que la Biblia avale la violencia, que la Biblia avale la violación o justifique de alguna manera la violencia de género. A todas las mujeres que están escuchando este programa, déjenme decirles que si su marido o la persona que ejerce violencia sobre ustedes les dice que eso está bien porque está en la Biblia, déjenme decirles que es mentira. En la Biblia no está. La Biblia no justifica la violencia de ninguna manera. Encontramos en la Biblia a un Jesús, por ejemplo, que rompe con todas las estructuras de la época cuando los griegos pensaban que las mujeres eran menos que los esclavos. Y los romanos también, por ejemplo, el emperador Tito Vespasiano dijo, cuando una mujer fue a opinar ahí en el foro, dijo, ¿qué hace una mujer acá hablando? No, que se vaya a su casa y que le pregunte a su marido y que su marido le explique, pero acá no puede venir a opinar. O sea que, fíjense, incluso antes de todo esto, en todo el sistema romano, la mujer tenía algunos privilegios, pero no estaba sentado en la ley. Entonces, no es que decía la ley, no, bueno, hay que respetar lo que fulanita piensa. Entonces vemos que la violencia no se origina con el cristianismo. Muy por el contrario, Jesús vino a abolir todo eso. Jesús habló con la mujer samaritana, por ejemplo, cuando nadie hablaba con una mujer. Jesús evitó que apedrearan a la mujer adúltera, y estamos hablando de una mujer adúltera, que en el momento, en la época, era todo un tema, ¿no? Sí. Y Jesús, ¿qué dijo? No, a ver, ¿quién de ustedes es mejor? Ninguno. El que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y ninguno pudo tirar la primera piedra. Porque Jesús confrontó el saber de la época, la cultura de la época, con el pensamiento que Dios realmente tiene para la vida de la humanidad. Jesús vino a explicar que eso no podía pasar.
Jesús se relacionaba con las mujeres, hablaba con las mujeres, incluso a Marta le dijo: Marta, deja de limpiar, y venía a escuchar, Claro, ¿no? Marta, Marta, afanada, estás por todo lo que tenés que hacer, dice la Biblia, basta, ya está, de limpieza. Y ahí en el momento, en la época y en esa cultura, en ese contexto geopolítico, geosocial, histórico, la mujer tenía que tener la casa impecable para cuando llegaran el líder que ellos tanto amaban, o el marido, o los hombres volvían del Sanedrín, y tenía que tener la casa impecable. Entonces, fíjense cómo hasta en cuestiones domésticas Jesús también opinó. Claro. Sí. Bueno, Paola, es súper interesante lo que nos estás comentando. Tenemos que ir a una tanda, así que podemos comprometerte para dentro de una horita que nos des un cierre de cómo sería, porque es súper interesante, ¿no? Esto que estás diciendo, Dios no justifica la violencia no tiene cabida dentro de lo que sería ni la Biblia, ni nuestra conducta como seres cristianos. Bueno, Exacto. Me gustaría continuar esta nota antes de finalizar el programa. ¿Puede ser? Bueno, no hay problema, gracias. Bueno, a vos. Muchas gracias. Bueno, 10 de la mañana, 56 minutos en todo el país. Vamos a hacer encuentro de la música. En un ratito seguimos con mucho más de Hacemos lo que podemos, versión cuarentena. Tenemos en línea a Paola Barassi, ¿sí? Con quien estábamos hablando al comienzo del programa, para hacer un cierre de este tema. Pero antes de darle el pie para esto, voy a leer unos mensajitos que nos acaban de llegar. Elena nos dice: buenos días, muy buenas las entrevistas, gracias por hablar de estos temas, excelente la radio con su compromiso, saludos a todos. Bueno, muchísimas gracias, Elena, por estar del otro lado. Hola, buenos días, soy Eduardo y opino que no todos los hombres somos violentos, y lo malo es que las feministas nos encasillan a todos como si fuéramos, ¿sí? Muy buena entrevista, obvio, muy bueno el programa, dice también por acá Eduardo. Muchísimas gracias, Edu, por estar del otro lado. Por acá otro mensajito desde Tupungato. Hola, muy buen programa, para aclarar muchas dudas que a veces surgen y nadie, por vergüenza, se atreve a preguntar muchas veces. Saludos al equipo de la radio y también del radioteatro, esperando el capítulo de hoy. Que Dios bendiga cada don que Él ha regalado. Así que bueno, muchísimas gracias también Elvia por estar allí desde Tupungato escuchando la radio a través de internet, de su página web. Bueno, ahora sí, nos metemos de lleno en el final del programa para dar un cierre a este tema que tiene que ver con la violencia de género y de algunas cosas que hablamos durante el programa. Ana, ¿estás por ahí? Ana. Sí, acá estoy. Bien. Acá estoy. Bien, bueno, me gustaría aclarar dos puntos en los que siempre se habla cuando se habla de violencia de género, y justamente en la entrevista anterior se trató acerca del patriarcado, y creo que está bueno poder hablar acerca del patriarcado. Lamentablemente se culpa al patriarcado de la violencia, ¿no? Y se dice, los movimientos feministas culpan al patriarcado porque piensan de que es un abuso o un exceso de autoridad, un abuso de autoridad o de poder sobre la mujer. Y llevándolo al plano cristiano, nosotros entendemos que lo que es el patriarcado, la Biblia habla mucho también de eso, y muy lejos está de que sea un abuso de poder. Creo que el problema, y creo que hay que mirarlo desde todos los puntos de vista, el problema es cuando nosotros tergiversamos la realidad o aquellas cosas o el origen, ¿sí? Desde dónde se da comienzo el patriarcado, qué es lo que significaba en los tiempos bíblicos y qué es lo que debería significar. Y creo que nosotros, a través del pecado, de las distintas cosas que hacemos, hemos tergiversado tanto el rol del hombre como el de la mujer, hemos tergiversado el diseño original que Dios tenía para el hombre y la mujer y para la familia, de un diseño, y es muy importante tenerlo en cuenta. Y Dios nos dio capacidades diferentes, nos dio virtudes, nos dio cosas y nos hizo diferentes porque era necesario, ¿sí? El poder complementarnos y el poder aportar esa variedad, y en esa diversidad que se habla era necesario esas diferencias entre el hombre y la mujer. Así que bueno, volviendo al tema del patriarcado, creo que hay que estudiarlo, hablarlo, y está bueno que cada uno desde que está escuchando
vea, ¿no? Hasta qué punto estas cosas que se hablan o estos argumentos que se dan son reales o son buenos o no. Y volviendo al tema del feminismo, que también dijo que había aportado mucho al feminismo, si bien lo vemos a lo largo de la historia, hay en muchísimas cosas que fue muy favorable el movimiento feminista, ya que ayudó a que sí, que verdaderamente la mujer pudiera lograr cosas que no había logrado y que saliera, que se viera, se visibilizó estos problemas, los problemas sociales que tenían, pero el problema del feminismo de hoy es ¿no? De que involucra la causa feminista, el de lograr esa igualdad en la mujer, o que sea realmente valorada la mujer, el rol de la mujer, lo ha llevado a otros extremos y lo ha confundido con otras ideologías, que cuando hablamos acerca, por ejemplo, del aborto, que es una de las cosas que apoya como si fuera un derecho de la mujer, esta es una de las bases y argumentos de hoy, del feminismo de hoy, que no fue en el principio, al contrario, hay mujeres que comenzaron con el feminismo y no eran pro aborto, sino que al contrario, defendieron mucho la infancia, la niñez y las mujeres embarazadas y sus bebés. Así que hay que saber y conocer estos puntos, que creo que después podemos seguirlo conversando y hablando acerca de esto, y hay que tenerlo en cuenta, que por ahí el feminismo tiene algunos argumentos que nosotros no compartimos porque se lleva a extremos, como el machismo es un extremo y es dañino, también el feminismo tiene sus cosas que se va al extremo, no nos beneficia, ¿no? Bueno, tenemos en línea a Paola Barassi. Paola, te abrimos también el micrófono porque queremos escuchar sabemos que escuchaste la nota con Silvina Anfuso también, y queríamos ver tu impresión con respecto a esta nota. Bueno, la verdad es que Silvina dio un montón de datos sumamente interesantes, me parece que habría que anotarlos. Datos que la provincia nos proporciona y que nos favorece respecto de la llegada o de la salida, digamos, de las mujeres de estos ámbitos de violencia. Son herramientas que tenemos que tener en cuenta, como la línea 144, lo que dijo sobre el juzgado de familia. Es interesantísimo poder poder utilizar estas herramientas que el Estado nos da. Los refugios no son un tema fácil, hay muchas cuestiones legales atrás. Es verdad que muchas veces las mujeres entran y salen de esos refugios porque no tienen, como decía yo recién, herramientas emocionales, y aunque se haga un trabajo interdisciplinar cuesta muchísimo. Entonces, bueno, hay todo un tema, pero son herramientas que el Estado nos da y que las tenemos que aprovechar. Otra herramienta que no se mencionó, pero que me parece muy positiva, es la ley Micaela, por ejemplo, que es la que obliga a todos los funcionarios públicos a capacitarse sobre violencia de género. Recordemos que Micaela es una chica que fue asesinada, muy jovencita, y que gracias a lo que su familia se movió, digamos, y todos sus amigos y qué sé yo, se pudo dictar esta ley. Es muy interesante también porque no es que todos tengamos que capacitarnos porque somos malas personas o somos violentos, sino porque ignoramos muchas cosas. Claro. Y como decía Eduardo, por ejemplo, en el comentario, que me interesó muchísimo, porque él dice, no todos los hombres somos violentos, por supuesto que sí, y eso gracias a Dios es así, porque si no ya no habrían mujeres en el planeta, te podrás imaginar. Claro. Pero tenemos ahí una confusión también, porque el no denunciar a mi amigo que le pega a la mujer también es violencia. El quedarme callado al respecto y no decirle a mi amigo que le pega a la mujer que no le pegue más, claro, también es violencia. Por eso hablábamos recién de cuestiones que están en el imaginario colectivo y que normalizamos o justificamos como sociedad, lo hacemos culturalmente. Porque yo no le pego a mi mujer, mi amigo le pega, pero bueno, él es él y es un problema de él. Claro, con su no mujer. me meto, el famoso no me meto. No me meto, exacto. Eso también es violencia. Y si vemos en la calle a alguien, un hombre que le está pegando a una mujer, no, yo no me meto porque andás a ver por qué se están peleando. Claro. No, ahí está el problema. Tenemos que dejar de normalizar esta situación. Gracias a Dios, sí hay hombres que son muy buenas personas, muy buenos maridos, muy buenos padres, y qué sé yo, pero bueno,
Tenemos que aprender a deslegitimar esta conducta que tenemos totalmente internalizada, ¿no? Yo no me meto. Y otra cosa que también quería aclarar es que sí hay distintas ramas del feminismo. Hay un feminismo duro, que es el que hoy por hoy se publicita y que los medios de comunicación promocionan. Sí. Por eso se cree que hoy por hoy el feminismo es esto. Y en realidad no es así. Hay otros feminismos en los que podemos incursionar todos, hombres, mujeres, y que no tienen nada que ver con esta violencia que se está promocionando de ir a romper iglesias o romper cosas o pintar que no tiene que ver con el aborto tampoco. Pero que sí tiene que ver con la defensa de la mujer como persona. Y hablaban de Teresa Day recién. La verdad es que tampoco conozco a la señora. Tampoco conozco mucho las circunstancias, estuve leyendo un poco al respecto y veo que, bueno, no han sido muy claras. Sí. Así que no voy a hablar de ella ni de cómo ella llegó al poder. Lo que sí puedo decir es que cada vez que hay mujeres queriendo acceder al poder entre comillas, ¿no? Porque estamos hablando de poder político, sí. Lo quiero diferenciar del poder que hablábamos recién. Siempre hay algún inconveniente. Cuando una mujer quiere decir, quiere hacer, tiene su propia voz y la quiere compartir, independientemente de lo que opine, generalmente hay como muchos preconceptos atrás, como se pone en tela de juicio muchas cosas. También pasa con los hombres, pero si nos vamos a las estadísticas vamos a ver que de la cantidad de hombres que llegan a esas situaciones, a esos cargos, a esas situaciones de poder político, de la cantidad de hombres, lo que se cuestionan son los mínimos. En cambio, del poquito de mujeres, de cantidad de mujeres que llegan a esa situación, sí. La mayoría están cuestionadas. Entonces también tenemos que hacer, no digo que en el caso de la jueza o en el caso de otras mujeres, esto siempre sea así. Yo lo que digo es que hay que poner sobre la mesa estas situaciones y empezar a hablarlas. No estoy diciendo que hoy siempre las mujeres sufrimos injusticia, porque tampoco la idea es victimizarnos, porque no corresponde, porque no es así, no somos víctimas, ¿sí? Somos capaces de poder salir adelante por nuestros propios medios, independientemente de nuestro género. Pero sí me parece que es hora de que pongamos sobre la mesa todo este tipo de cuestiones y las empecemos a charlar, sin pelearnos, perdón, Paola, sin discutir. Sí, una de las cosas, no sé si coincidís conmigo, es que no está bueno de ninguno de los dos lados, ¿no? Pero tampoco está bueno que de repente entre una mujer por el solo hecho de ser mujer y sin tener la capacidad, digamos, la preparación, ¿no? Que ese cargo merece. Porque eso es por ahí lo que ha parado un poco esta situación con Teresa Day, un poco dejó entrever esto, ¿no? Que las feministas más radicales querían una persona que fuera feminista radical igual que ellas, y que fue por eso que se le empezó por el... Sí. Claro, yo entiendo, no voy a discutir eso porque la verdad que no estoy muy informada al respecto, pero lo que sí entiendo es que cuando pasa con un hombre tampoco hacemos tanta laraca. Claro. Muchos hombres, es más, si te pones a hacer un registro político de la asunción de cargos desde 1810, allá del primer triunvirato, sí. Te vas a dar cuenta que la gran mayoría de los hombres que han llegado al poder es totalmente cuestionable. No sabemos ni cómo llegaron ahí. Y sin embargo, eso tampoco se cuestiona. Claro. A veces se denuncia, decimos, mirá, fulano, no sabemos cómo llegó ahí, mirá la edad que tiene, no tiene ni título y está en un cargo público. Pero ¿cuántas veces lo hacemos respecto de las mujeres? Entonces, ahí es donde está mi tema. Claro. No está bueno que ninguna persona llegue a un cargo público por su género, ni por ser hombre, ni por ser mujer. Por eso digo que tenemos que poner sobre la mesa y empezar a discutir estas cosas, a discutirlas racionalmente, ¿no? Escuchar, no estar esperando que el otro termine de hablar para contestar, sino que al contrario, empezar a racionalizar, empezar a pensar desde todos los lugares, a ver qué es lo que nos conviene como sociedad. Pichón Rivière, que es el creador de la psicología social argentina, decía que en momentos de problemas sociales, lo voy a decir así, ¿no? Para que se pueda entender, cuando hay mucha ansiedad y cuando hay muchos problemas, lo que tenemos que hacer es gestionar la esperanza entre todos, gestionar proyectos en donde se pueda
lograr una situación de esperanza, donde las emociones puedan estar enfocadas en la esperanza, porque si no, esto es muy complicado. Estamos todo el tiempo atacándonos, ¿no? Entre todos, y no estamos escuchando al otro. Claro. Entonces, sería muy interesante que pudiéramos charlarlo, que pudiéramos debatirlo sin agresiones, y que podamos partir de la base de que la Biblia en ningún momento justifica la violencia hacia la mujer. Ninguna violencia justifica, pero menos hacia la mujer. Partiendo desde este lugar, yo creo que los cristianos tenemos que empezar a abrir mesas de diálogo, ¿no? Sí. Y empezar a cuestionarnos nosotros mismos también. Porque independientemente de cómo ruede el mundo afuera de la iglesia, ¿no? Estoy hablando de cristianos evangélicos sobre todo. Sí, sí, sí. Adentro de las iglesias, esos temas no se hablan. Hay violencia de género en las iglesias. Los líderes de las iglesias violentan a sus mujeres. Y líderes mujeres que sufren violencia de género y nadie lo habla. Claro. Hay abortos adentro de las iglesias y nadie lo habla. Claro. Hay situaciones de violaciones adentro de las iglesias y nadie lo habla. Entonces me parece que lo primero que tenemos que hacer es empezar a poner sobre la mesa esos temas, hablar de sexualidad en las iglesias, de la sexualidad que Dios quiere para los matrimonios, para las parejas hoy en día. ¿Cuál es la sexualidad que Dios ha creado para nosotros? Claro. Y estas cosas tampoco las hablamos y muchas veces las llenamos del legalismo, de cosas que ni siquiera están en la Biblia, y terminamos teniendo problemas sexuales, problemas matrimoniales, y otra vez volvemos a caer en ese círculo vicioso espantoso del que no podemos salir. Paola, Entonces, nos llega una pregunta de oyente de ¿cómo se hace con personas que sabes que sufren violencia de género y no quieren ser ayudadas o no permiten que esa ayuda llegue a ellas? ¿Cómo hacemos nosotros como entorno? Jamás tenemos que soltar la mano y jamás tenemos que juzgar, porque una cosa que tenemos como sociedad es el juicio hacia la otra persona, no importa en qué circunstancia esté, porque siempre pensamos que nosotros lo hubiéramos hecho mejor. Entonces, primero que nada, no juzgar. Cuando nos enteramos que hay una mujer en esta situación, primero que nada, como cristianos tenemos que orar muchísimo, pidiéndole a Dios que nos dé la sabiduría para poder interpelar a esa mujer con sus propias vivencias y que ella pueda abrir sus ojos y ver que hay una salida. Segundo, podemos hablar con ella, podemos explicarle que siempre vamos a estar ahí, independientemente de que ella después quiera volver con su agresor o no. Siempre vamos a estar ahí. Porque la mujer que es violentada generalmente no tiene herramientas emocionales, como hablábamos recién, y cuando logran salir y después vuelven con el marido, ¿no? Y decimos, bueno, entonces que se la aguante porque se ve que le gusta. No, tenemos que erradicar ese pensamiento, entender que es una persona que no está pudiendo ver la salida. Explicarle que la Biblia no justifica la violencia bajo ningún punto de vista. Hacer estudios bíblicos con ella, mostrándole que Dios quiere una vida en abundancia, porque Dios nos dice en su palabra que en Juan capítulo 10, versículo 10, que Jesús vino para traer vida y para traerla en abundancia, para que tengamos vida y tenerla en abundancia. Tener vida en abundancia no es soportar a un tipo que te pegue, ¿sí? Entonces, las mujeres tienen que entender eso. Nunca le soltemos la mano, jamás. Aunque pensemos que, no sé, que vuelve porque quiere, no importa. Y otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el silencio no es una opción. Jamás es una opción el silencio. Ya sea de parte de la mujer que está sufriendo violencia, como por parte de las personas que están viendo esa situación. Siempre hablar, a veces no hablamos con las palabras correctas, pero es preferible eso antes que el silencio. A veces hablamos con las palabras que podemos, que nos salen, sobre todo la mujer que está sufriendo violencia, no importa qué palabra use, hay que tomar esa palabra y devolverla en amor, en paciencia, como el fruto del Espíritu nos enseña, ¿no? Amor, alegría, paciencia, paz, fe, y acompañar a esta persona hasta que ella pueda abrir sus ojos
entender cuál es su realidad y salir de esa situación. Bueno, muchísimas gracias, Paola, por tu tiempo, por brindarnos y también tus conocimientos, porque realmente es un tema, como me encantó lo que decías recién con respecto a la iglesia, que muchas veces son temas que no se tratan, que no se abordan. Y un poco la idea de Urbana Life es esta, ¿no? Es tocar esos temas que por ahí en la iglesia en sí no se están tocando. Y nosotros como medio de comunicación un poco tenemos esa visión de poder llegar a la gente cristiana compartiendo mensaje, compartiendo palabras, pero más allá de eso también este tipo de cosas que son, lamentablemente en algunos hogares, son vida cotidiana, ¿no? Pablo, yo los felicito realmente por esto, porque son muy pocas las personas que tienen esta impronta, así que, y es sumamente necesario lo que ustedes hacen. Así que, bueno, los quiero felicitar porque es muy lindo el programa, y la verdad que ha sido también de mucha bendición para mí estar con ustedes y compartir este ratito. Bueno, muchísimas gracias, Paola. Que Dios les bendiga. Hasta luego. Igualmente.